Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas, en los últimos días. Le vamos a dar rápidamente la bienvenida a Carmen Ortiz. Buenas noches. A Paolo Hurtado. Hola, ¿qué tal? Y a Pedro Trujillo. ¿Qué tal, jóvenes? Integrado ya el equipo, le damos la bienvenida a Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas, experto en temas económicos, y con él queremos conversar sobre esa rápida, que no digo súbita, porque en realidad tiene rato de estar en el Congreso, aprobación de la ley. Es la ley emergente para la conservación del empleo, pero en realidad es la ley de la maquila y los call centers. Eso es en términos generales la ley que les exonera, les hace exenciones de pago de impuestos para que esas empresas quieran seguir asentadas en nuestro país. Bienvenido, señor Coyoy, gracias por acompañarnos, y Carmen arranca esta conversación. Licenciado Coyoy, ha sido bastante polémica la aprobación de urgencia nacional de esa legislación que, como bien decía Juan Luis, pues tiene ya rato de estar en el Congreso. Pero yo entiendo perfectamente que hay compromisos que asumir ante la OMC en términos de que las subvenciones se ajusten a una nueva generación ya establecida, y Guatemala estaba rezagada desde el 2003, entiendo. ¿Se justifica en alguna medida que esta adaptación a la nueva generación de subvenciones prorrogue los beneficios fiscales a las empresas que ya las tenían? Bueno, es que en realidad no hubo ninguna adaptación a las nuevas prácticas de subvenciones y fomentos a las exportaciones. Se mantiene el beneficio de exoneraciones fiscales, no hay pago de ISR para estas empresas, lo cual contraviene expresamente el mandato de la Organización Mundial de Comercio al respecto. Pero esa era la justificación, que Guatemala tenía que adaptarse a esa nueva generación, es decir, que ese objetivo primario o el principal argumento no se cumplió. No se cumple en el sentido de que se mantiene a las maquilas de vestuario, que son uno de los rubros principales que tiene este beneficio. Ahora se incorpora a los call centers. Este es un proceso más complejo, porque demostrar que hay un subsidio en el caso de prestación de servicios es un poco más complejo, pero el beneficio fiscal pues lo van a recibir. Ellos ya estaban operando, ya estaban pagando impuestos, así es que no se entiende cuál es la intención de esa incorporación desde la perspectiva de generación de empleo, porque ya lo estaban haciendo, así es que no se mira más que como una concesión. En el caso de las exportaciones de maquila y zonas francas, que hay que decir que la limitación para maquila quedó solo para 29.89, pero en zonas francas sí quedó abierto todo el rubro de posibilidades para que cualquier empresa que se instale en zonas francas va a poder gozar del beneficio de la exoneración de ISR. Y ese beneficio de exoneración de ISR es el que está proscrito por la OMC, y su plazo máximo venció en el 2015, en diciembre. Pero cuando usted dice cualquier empresa asentada en zonas francas, ¿se refiere siempre a centros de contacto o de llamadas o de industria textil? No, de cualquier otra rama de actividad. La circunscripción para maquilas y call centers quedó solo para el decreto 2989, que era la ley de fomento de la actividad exportadora y de maquila. Pero la ley de zonas francas, que es el decreto 6589, ahí sí quedó abierto el abanico de opciones de actividades industriales que se pueden instalar en los parques industriales que operan como zonas francas, y ahí van a gozar del beneficio. ¿Qué piensa usted cuando se planteaba que si esta ley de conservación del empleo no se aprobaba, se perdían 180,000 salarios? Bueno, en realidad nunca hubo una evidencia plena del número de empleos generados por este grupo de empresas. Hay que señalar que Guatemala llegó a especializarse en la industria de textiles. Realmente la industria de textiles que está asentada en Guatemala ya no es la misma que está en Honduras, que está en Nicaragua. Es una industria especializada, incluso aprovechando las características de la fuerza laboral femenina guatemalteca, que por sus características físicas es de mano pequeña. Eso yo lo escuché directamente de un empresario que dijo que su ventaja competitiva estaba en esta característica de nuestra población, a diferencia de la población de otras latitudes como Nicaragua, Haití y Honduras. O sea, hay una ventaja competitiva, es una industria especializada en diseño, ya no es la simple maquila de hacer poleras o como le llaman, sino ya es una industria especializada en diseño, tiene un alto componente de valor agregado. Por lo tanto, en rigor, para quedarse en Guatemala no necesitaba el beneficio fiscal. Claro, le favorece su margen de ganancia y van a seguir ganando bien como lo han venido haciendo, pero sí en rigor, una cuestión de sobrevivencia de empresas, en rigor, no hay evidencia de que así era. Eric, ¿por qué se ha aprobado?
Es decir, estamos en una discusión social, incluso con presión internacional en muchas áreas. Hay organismos internacionales que presionan fuertemente para que leyes de justicia o leyes políticas, aprovechando esta ola de cambio. Hay unas discusiones de partidos políticos muy fuertes, incluso confrontadas por temas claves también de corte político y económico. Y esta ley que se aprueba, como dice Juan Luis, no de forma súbita, pero sí rápida, que había tenido una discusión dura tiempo atrás, como que ahora sale con vaselina. ¿Cuál es a su juicio la razón de que esto salga con esos impedimentos que apuntan? Bueno, la razón para la aprobación tan expedita no es más que una complicidad entre las bancadas supuestamente opositoras. La UNE, que preside la Comisión de Finanzas del Congreso, y siendo este un tema de exoneraciones fiscales, por lo tanto un tema eminentemente fiscal, mantuvo silencio total respecto a que esa comisión no conociera esa iniciativa. O sea, hubo un contubernio entre las bancadas mayoritarias que permitió esa aprobación expedita, a tal punto que en agenda no aparecía como de aprobación de urgencia nacional, ¿verdad? O sea, desde la presidencia del Congreso, la presidencia de la Comisión de Finanzas, hubo contubernio con las otras comisiones de Trabajo y Economía para que de esta forma se diera. O sea, no es casual el silencio de la Comisión de Finanzas. Pero yo ahí voy a preguntar, siguiendo el cuestionamiento de Pedro, ¿cuál es el capital que está detrás de las maquilas? ¿Quién se beneficia de los call centers? ¿Es capital guatemalteco o es realmente el capital coreano que vemos florecer en buena parte de la ciudad con estas industrias? Bueno, realmente ahí habría que hacer un registro, un recuento de las empresas beneficiarias y tratar de indagar sobre quiénes son los propietarios finales de las empresas. Los coreanos sí pelean por esta ley. En el caso de los coreanos, efectivamente, que es el testimonio directo que yo conozco de una directiva de una empresa, la preocupación era que iban a ganar menos. Que ellos ya están asentados, que tienen ventajas competitivas muy importantes acá ya en Guatemala, como el tema del diseño, como el tema de la especialización de la fuerza laboral. Intentaron, por ejemplo, establecerse en Haití, no lo lograron porque la fuerza laboral no les daba el desempeño adecuado. Y por lo tanto, la ventaja competitiva de Guatemala la tienen. Pero entonces, Eric, ¿usted piensa que más que realmente el riesgo de que se fueran esas empresas, lo que estamos haciendo al exonerarlos de esos pagos de impuestos es permitirles que sigan manejando el mismo margen de ganancia? Efectivamente, dado los precios, efectivamente, porque el impuesto sobre la renta, que es la exoneración que gozan, es un impuesto a la ganancia. O sea, es 25% sobre la utilidad. Es el beneficio que van a mantener. No van a pagar ese 25% de su utilidad en forma de impuesto. Ahora, yo le pido a usted que nos ayude a hacer el balance entre una cosa y otra. ¿Cuánto pierde el Estado guatemalteco por aprobar esta ley? ¿400 millones de quetzales al año aproximadamente? Bueno, realmente no se dio oportunidad para que la SAT se expresara ampliamente. Por eso, por ante el silencio... que hay una SAT en ese momento que está ciega, sorda y muda. Pero también el Ministerio de Finanzas tendría que haberse pronunciado, ¿o no? Efectivamente, el Ministerio de Finanzas es el principal involucrado en este sentido de la política fiscal, ¿verdad? Llama la atención que ayer mismo el Ministro de Finanzas hablaba de la necesidad de tener que aumentar impuestos si no se llegaba a la meta de recaudación, el mismo día que se aprobaba de esta manera expedita la ley de exoneraciones. O sea, un contrasentido total, un silencio que llama la atención, ¿verdad? Pero lamentablemente no se tuvo la oportunidad de tener un estudio a fondo de la SAT, que es el gran problema, el vacío que se dio, un estudio completo, riguroso de la SAT que demostrara cuál era el impacto fiscal de esta medida. No se tuvo nunca, jamás sobre la mesa. Pero en un país como este, donde los jóvenes que salen a buscar empleo encuentran tan pocas oportunidades, que hay tanta informalidad, una ley como esta no puede, como es el discurso de quienes la apoyaban, realmente incentivar la inversión en el país, que vengan nuevos capitales y que se abran ofertas de trabajo que de otra manera no existirían. A ver, los call centers ya venían desde hace varios años operando en el país, incluso haciendo esfuerzos propios para abastecerse de fuerza laboral bilingüe, ¿verdad? Porque es la gran limitante de que tenemos jóvenes, pero sin educación completa, ni siquiera al nivel diversificado y mucho menos bilingüe. De tal manera que sabido es ampliamente que los mismos call centers establecieron políticas propias para calificar a la gente y poderla incorporar a su formación. O sea, esa vertiente ya se está dando. Esa vertiente de negocios y de generación de empleo ya está establecida en el país. O sea, no se van a ir, sino... ¿Pero podrían venir más?
Teóricamente podrían venir más, pero aquí tenemos el dilema, tenemos realmente una política estatal que esté contribuyendo a que la juventud más necesitada tenga oportunidades de este tipo, educación secundaria y bilingüe, que es lo que les piden. Yo soy profesor universitario y créanme, de verdad, a los jóvenes estudiantes universitarios, que cuando escucho sus casos, sus testimonios, las dificultades que tienen para estudiar en la universidad, trabajando en esas opciones, mi primera recomendación es que a la primera oportunidad que tengan, salgan de esa opción y busquen otra para poder finalizar su formación profesional. Licenciado, a mí me queda la duda, las empresas que van a quedar acogidas bajo esta ley, ¿van a ser las mismas que ya tenían estos privilegios y beneficios? ¿Se les va a extender por 10 años más? ¿Esto va a aplicar solamente a nuevas empresas? ¿O cómo es que se va a dar? No, es a todas las empresas que ya venían operando. Es decir, que quienes ya habían gozado de esos beneficios todavía se les extiende por 10 años más. Exactamente. Pero entonces eso es un indicador de que esas empresas no son competitivas. Es decir, una empresa que no logra en 10 años poder competir sin ningún tipo de privilegio, tendría que cerrar y dedicarse a otra cosa. Pues creo yo, porque en otros países se da un tiempo límite precisamente por eso, como para esperar que el bebé crezca, esté madurito de sus primeros pasos y después de eso ya no más privilegios. Efectivamente, eso es lo que la teoría indica para la promoción industrial, ¿verdad? Lamentablemente aquí no fue esa la situación. 25 años con el mismo incentivo y ahora la posibilidad de continuar por 10 años más, que esos 10 años más es teórico, porque si dentro de 10 años se cambia la figura jurídica y logra meterse, colarse otra vez por el régimen, lo va a hacer, ¿verdad? Y el peligro de que las empresas lleguen a ese límite, figuren que ya cerraron, abran una nueva empresa con otro nombre, eso persiste, porque eso ha sucedido mucho. Eso pasó en el régimen anterior, hasta el 2989, y el riesgo existe ante la habilidad de los ministerios supervisores, que son el de Trabajo y el de Economía. Realmente la posibilidad de que los empresarios puedan eludir el mecanismo estableciendo una nueva figura formal, pues eso lamentablemente no está vedado plenamente. Teóricamente hay un mandato expreso al Ministerio de Economía para que vele por el cumplimiento de la ley, pero habrá que ver si será capaz de cumplirlo. En relación, usted ha dicho, esto no es, que creí entender, esto no es solo para maquilas y call center, sino que en zonas francas cualquier empresa o cualquier sector. Explíquenos o concrétenos, pónganos el escenario más peligroso para las finanzas públicas de que, digamos, todo el mundo se vaya a una zona franca. ¿En qué consiste esa apreciación suya de que la zona franca sí? Bueno, está expresamente en la iniciativa. Recuérdense que tiene 2 capítulos, 2 libros o capítulos principales, la ley, ahora ley, en el sentido de beneficios para el decreto 2989 y ampliación de beneficios para el decreto 6589. O sea, en el decreto, los beneficios del decreto 6589 se mantienen para todas las empresas instaladas en zonas francas, como es hasta ahora el decreto 6589. Ahí no se hizo delimitación de qué tipo de actividades industriales pueden estar. Prácticamente puede estar cualquier tipo de actividad. ¿Y una zona franca qué es? ¿O cómo o cuáles hay o cómo se designa? Porque eso puede ser lo siguiente. Bueno, una zona franca es una zona económica, un ámbito geográfico delimitado, está habilitado únicamente para producción industrial, y la producción de esas empresas no puede ser comercializada internamente en el país. Entran los insumos importados, y captan insumos locales, procesan y tiene que ser exportado. Esa es la condición. Es un ámbito geográfico delimitado, un parque industrial, hay muchos en Villanueva, en Escuintla. Y se pueden ir haciendo, digamos que este gobierno puede promover 30 más, vamos a ponerlo así. Es la intención, ha sido desde hace mucho tiempo la intención de desconcentración de la actividad económica en el casco metropolitano, ¿verdad? Esa ley tiene ese espíritu, lamentablemente nunca se ha logrado porque sabemos que la infraestructura y la fuerza laboral está concentrada acá en el ámbito metropolitano, pero teóricamente es el espíritu de la ley, pero las empresas que ya están en parques industriales van a seguir gozando del beneficio y nuevas empresas que se incorporen a parques industriales igual tendrán derecho al beneficio. Eric, yo entiendo que si hubiera estado en sus manos, usted no hubiera permitido que se aprobara esta ley y que se extendieran los beneficios para la maquila y los call centers. En la forma que se hizo, no. Hay, como Carmen lo decía al inicio, hay incentivos de nueva generación, como se les llama, para fomentar la actividad exportadora, muy usados en América Latina, porque esta prohibición de la OMC no es solo para Guatemala, es para todo el mundo. Toda la producción industrial no puede ser estimulada con subsidios y dentro de ellos las exoneraciones fiscales.
Y ya América Latina se ha puesto al día. América del Sur, por ejemplo, están los contratos de certeza jurídica a largo plazo, que es que a un inversionista se le mantienen las mismas reglas fiscales por 20 años o 25 años mientras recupera su inversión. Eso es de lo más común en prácticamente todo el mundo ya. Eso jamás estuvo acá en discusión. ¿Y causa menos daño eso al fisco local? Claro, porque lo que se le da es certeza al inversionista de que no va a tener alzas impositivas durante cierto periodo, pero sí se garantiza al Estado un pago mínimo de obligaciones. Pero aquí simplemente se mantuvo el mismo beneficio bajo el argumento de que si no se iban las empresas. Realmente evidencia de que las empresas de la maquila se iban a ir, no hay ninguna. No hay un estudio de mercado que al respecto. Yo sí conocí el testimonio directo de una directiva coreana que decía que no, que habían intentado irse a Haití, por ejemplo, y no pudieron por las características de la fuerza laboral. Hablemos de las obligaciones laborales también, porque acá se habla mucho de los derechos, quieren ese derecho y obtener más privilegios, pero ¿cómo están estas empresas en términos de cumplimiento con las obligaciones laborales, con los trabajadores? Bueno, acá será el gran reto del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el que se encarga de velar por el cumplimiento de la legislación laboral, y el Ministerio de Economía quedó como encargado de aplicar la suspensión del beneficio si acaso la empresa queda evidenciada como incumplidora de la ley. Será un reto de estos dos ministerios si realmente lo podrán hacer. De hecho, la demanda o la posible demanda que Guatemala enfrenta con Estados Unidos es derivado de la incapacidad de estos ministerios por hacer cumplir la legislación laboral en estas industrias exportadoras, ¿no? ¿Encuentra positivo que se haya al menos logrado incorporar que se pague el seguro social por parte de estas empresas beneficiadas y que se hubiera puesto algún tipo de límite para que no se adhirieran empresas que no encajan dentro de la industria textil y los centros de contacto? Sí, hubiese sido peor. Podría haber sido peor, ¿no? El abismo fiscal podría haber sido mayor si no se limita a algunas actividades como se ha hecho ahora. Habrá que ver qué pasa con zonas francas, si realmente algún día despega esa opción de desarrollo industrial, pero al menos en Maquila, pues por lo menos el agujero fiscal será menos grande con esa delimitación. ¿Existe un plus de esa brecha entre lo que no pagan y lo que reciben, o entre los beneficios que recibían y los menos que iban a recibir si no se aprueba la ley? Y creo que hay un salario diferenciado también para Maquila. Es decir, ¿cómo se digiere todo esto? Porque esto lo que genera es una brecha todavía mayor del empresario versus, por ejemplo, los trabajadores y el fisco. Bueno, en el caso del salario mínimo, efectivamente es ligeramente inferior para la Maquila. Pero ya es un beneficio. Digamos que son dos beneficios en uno o tres en uno. La concesión, la prórroga de la concesión, más el salario mínimo. ¿Realmente esas empresas son tan poco lucrativas? ¿Hay algún estudio que diga, bueno, mire, usted está realmente en un 35% y con un 23% es una media aceptable? O no sé. Mire, yo los invito a que ustedes puedan hacer ese tipo de indagación. Yo tuve la oportunidad de conocer el testimonio de una directiva coreana. Ella dijo varias cosas. Que como vive acá no podría vivir en su país. Vive de lo mejor. Su salario lo ahorra. Todos sus gastos de ella y de su familia corren como gastos de la empresa. Las condiciones de vida totalmente adecuadas, las condiciones laborales, ella lo decía. Son duras. Son difíciles, pero ellas lo cumplen, porque ya hay mucha maquila que lo cumple, porque se dio cuenta, intentó salir y no lo logró. ¿Por qué? Porque su diseño, su mercado ya es un mercado especializado, que no es posible ya entonces simplemente llevarse la maquinaria para otro lugar, porque la fuerza laboral sí tiene un valor agregado que aportar a esa producción. Bueno, y luego si usted maquila ciertas cosas, y posiblemente la expertise que tienen los operarios es una inversión de 3 o 4 años que se lo lleve donde se lo lleve, supone una inversión brutal también, que es un plus agregado a todo lo que estamos hablando. Efectivamente, esa es una ventaja de este caso que yo pude conocer de una empresa coreana. Señor Coyoy, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a hacer una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutir los panelistas sobre esta conversación que hemos tenido con el ex viceministro de Finanzas.